Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodríguez Castro Bernmar y el día de hoy vamos a hacer la tarea de video presentación para la materia de Estadística Inferencial 2, lo que comprende la unidad 1, y esta materia es impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra para la carrera de Ingeniería Industrial. Ok, en esta unidad vamos a ver lo que corresponde a la correlación y regresión. Y por lo tanto, aquí tenemos algunas definiciones. Dentro de esas definiciones existe una correlación entre dos variables. Correlación es entre dos variables cuando los valores de una de ellas está relacionada de alguna manera con los valores de la otra. Eso es bastante sencillo. Entonces, el coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien nació en 1857 y falleció en 1936. Quien lo desarrolló, esta persona pues lo desarrolló originalmente. Aquí tenemos algunas propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, o sea que es decir, de -1 debe ser menor o igual que R y menor o igual que 1. Entonces, en la segunda propiedad, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o de Y. Intercambia los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Eso es muy importante para recordar. Entonces, dentro de los errores comunes en las correlaciones se encuentran tres. El primero es que un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan, em, los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de correlación. Y 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. A continuación, tenemos el siguiente ejemplo de correlación. Entonces podemos observar que el ejemplo es acerca del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos. Según datos de StatLab y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de tramo del Neurology, volumen 50, número 5, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, entonces, pues vamos a hacer el ejercicio de correlación en nuestro programa, pues de Minitab, ¿no? Abrimos Minitab
Y pues ya observamos que tenemos los datos precargados, que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Muy bien. Muy bien, prosiguiendo con el ejercicio, pues aquí nos vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a ir a regresión, donde vamos a ver aquí esta Fit Regression Model. Ah, perdón, de hecho nos vamos a ir aquí, estadísticas básicas, y nos vamos a ir a ver aquí a correlación. Y aquí le vamos a aplicar el coeficiente tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Le vamos a dar OK. OK. Ok, en esta parte nada más la vamos a volver a hacer, que es estadísticas básicas. Vamos a ir a correlación. Y en options vamos a utilizar el de person. El nivel de confianza. El nivel de confianza, como no nos menciona aquí el nivel de confianza, pues lo único que vamos a hacer es tomar el que es por defecto, que es del 95% y el nivel de significancia del 0.05. Entonces, pues nos vamos directamente otra vez a Minitab, nos damos aquí a los resultados. Gráficos, correction y valor de P. Ok, que nos dé eso. Ok, aquí entonces, ¿qué es lo que nos da? La correlación nos da de 0.179 y el valor de P es de 0.620. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Es que el nivel de, sí, como ya lo mencionamos anteriormente, es que por la significancia del 0.05, pues es significativo. Aquí podemos predecir o podemos concluir de acuerdo a estos valores que en realidad no hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal porque el valor es muy, muy chico, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si planteamos lo de la hipótesis nula, esto nos dice que con este valor podemos ver que este es un valor, es positivo, pero es muy cercano al cero, pero igualmente, pues no sería, ¿no? Entonces, podemos decir que pues es un valor débil, o sea, realmente no hay una correlación eh, tan grande para que determinar que el coeficiente intelectual es entre más grande el cerebro, mayor coeficiente intelectual. Aquí tenemos una gráfica, pero la vamos a ver en la siguiente tabla. Nos vamos a ir a, es aquí en estadísticas, nos vamos a ir a regresión, nos vamos a ir a fit. No, nos vamos a ir aquí. Ok, ahora continuando, vamos a sacar un poquito de más datos aquí en lo que es regresión y gráfico de línea ajustado, donde aquí lo que nos interesa es poner en X el tamaño del cerebro y en Y el coeficiente intelectual, porque lo que queremos determinar aquí es que entre más grande el cerebro, hay más capacidad, hay más coeficiente intelectual. Aquí lo vamos a definir en el tipo de regresión, el modelo de regresión lo vamos a dejar lineal. Aquí en los gráficos vamos a resumir todo de 4 en 1. Le vamos a dar OK. En Options, pues el nivel de significancia lo vamos a dejar igual, 95%, perdón, de confianza y el de significancia pues ya queda en 0.05. Le damos OK. Y en Storage, OK, lo vamos a dejar, Storage. Ok. Y de ahí le vamos a dar OK. Entonces nos aparecen las siguientes gráficas. Aquí como podemos observar, pues se marca una línea de tendencia muy débil, que es hacia este lado, como se puede observar. Y vemos cómo es de manera positiva, porque podemos observar que entre que si es más grande, pues mayor, como se llama, es el coeficiente, ¿no? Pero de igual manera, aquí podemos ver que tenemos la ecuación la ecuación del coeficiente intelectual de la gráfica ajustada. Aquí nos da el valor de la desviación estándar, nos da el de RSQ y el otro.
Le damos OK. Aquí podemos ver la probabilidad normal. Aquí podemos observar cómo está, pues toda la pendiente, ¿no? Pero igual manera son pocos datos. Yo puedo presumir que son pocos datos como para poder determinar y realmente que haya que sea algo significativo, algo que para que exista una correlación real en en estos, con estos datos, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí al asistente, nos podemos ir a, nos vamos a ir a asistente, regresión. Le vamos a decir regresión simple. Igualmente, aquí vamos a poner el tamaño del cerebro y aquí vamos a poner el coeficiente lineal y alpha level, que es el significante. Le vamos a dejar en 0.05 y le vamos a dar OK. Entonces, pues aquí como hemos estado veniendo diciendo, nos dice que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es significativa estadísticamente hablando, porque el valor de P es mayor a 0.05. Entonces, también el nivel de variación del coeficiente intelectual can be, can be explained by the regression model. Entonces, eh, teniendo estos gráficos, aquí podemos observar lo mismo. Aquí en esta gráfica igualmente la regresión de coeficiente intelectual, del diagnóstico. Y aquí podemos ver un prediction report donde por medio de la ecuación se pueden predecir, pues aquí se obtiene el 95% donde se predice estos, se predice esto, los diferentes tamaños del cerebro y los diferentes coeficientes intelectuales, ¿no? Pero igualmente, ¿qué es lo que nos dice al final? Dice, tu tamaño de la muestra, que son 10, no es lo suficientemente larga para dar información precisa o estimada para darle fuerza a esta relación. La medida de la fuerza, por lo que S squared en R squared em, sería una buena opción. Para obtener muestras más precisas, pues se requerían de 40 o más. Entonces, volviendo a lo que corresponde, ay, aquí abrí el Excel. Abriendo lo que corresponde aquí, el ejercicio dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues aquí nuestra respuesta sería que no hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Ese vendría siendo pues la respuesta a nuestra pregunta que habíamos estado observando. Entonces continuamos con el siguiente ejemplo que nos dice correlación y regresión, ejercicio de calentamiento global. Donde dice la preocupación por el calentamiento global ha concluido la relación de estudios de la ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del eh, Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Pues lo vamos a averiguar. Nada más cerramos este Minitab y abrimos este nuevo con los nuevos datos precargados. Ok, una vez teniendo los datos ya precargados, podemos ver que aquí tenemos el dióxido de carbono parte por millón y la temperatura. Entonces nos vamos a ir directamente aquí a regresión. Y no, primero vamos a estadísticas básicas y nos vamos a ir a correlación. Entonces vamos a poner aquí la temperatura y partes por millón. Y en options le vamos a dejar
El nivel de significancia, vamos a corroborar que no nos mencionen aquí nivel de significancia específico. Y pues no, al parecer no. En gráficos, nos vamos a ir aquí a que nos den también la correlación y el valor de P. Ok, la vamos a dejar aquí este igual, matrix plot. Y en resultados nos damos que nos dé el pairwise correlation table. Y le vamos a dar OK. Y le damos OK. Entonces, aquí podemos observar que nuestro valor de P y la correlación es positiva. O sea que vemos que hay un poquito más aquí de la tendencia que sigue, que sí se puede observar en la gráfica, ¿no? Que hay una mejor grado de correlación. Y si nos damos aquí en la correlación tenemos de 0.892 y el valor de P tenemos a 0.001. ¿Y qué nos dice? La hipótesis nula nos dice em, que si el valor de P es igual es menor al grado de significancia que es 0.05, pues, mira, aquí podemos observar que la correlación está muy cerca del 1 también, tenemos esto. Entonces, podemos observar que entre más cercano esté al 1, hay un nivel de correlación más elevada, aunque sean pocos datos. Igualmente, podemos ver que dentro del valor de P es de 0.001. Ok, entonces, por lo tanto, nuestro valor aquí más o importante obtenido es el valor de P, porque recordemos que nuestra hipótesis nula nos dice que hipótesis nula es igual a 0. Entonces, eh, tenemos aquí, por lo tanto, como nuestro nivel de significancia es el igual a 0.05, y nuestro valor de P es de 0.001, es por lo tanto es menor al nivel de significancia. Entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa para decirnos lo siguiente, que sí, efectivamente, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Se vendría siendo la respuesta del ejercicio de correlación y regresión del calentamiento global. Y podemos proseguir con, pues, la teoría. Nos dice lo siguiente, definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y. La gráfica de ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a B0 más B1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Muy bien. También nos dice que cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Entonces, nos dice que para una muestra de datos pareados de X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha. O sea que Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual
Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y y menos Y. Aquí vamos a resolver el siguiente ejemplo que nos dice que ejemplo de edad y tamaño de la cintura de hombres. Y nos dice que a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Muy bien, una vez teniendo abiertos los datos precargados en Minitab, podemos observar que tenemos la edad de 40 hombres y el tamaño de la cintura de esos 40 hombres. Son 40 datos en total. Entonces, ahora vamos a continuar yéndonos a estadísticas, nos vamos a ir a regression y de aquí nos vamos a ir a fit line plot, donde aquí tenemos Y y X. Primeramente en Y vamos a poner el tamaño de la cintura y en edad de hombre vamos a dejarla en Y porque lo que queremos saber es que entre más edad, mayor es el tamaño de cintura del hombre. Entonces lo vamos a dejar como el tipo de regresión lineal. Y en gráficos, para tener un poquito más concentrado, vamos a poner 4 gráficas en una y le damos OK. En Options lo vamos a dejar el grado de significancia al 95%, de confianza, pero al 95%, y el de significancia lo vamos a dejar, pues, obviamente al 0.05. Entonces le damos OK y le damos OK. Entonces tenemos estos datos donde podemos observar lo siguiente: el valor de P es igual a 0.000. Entonces, no, es muy importante estos datos, muy, muy importantes, que podemos traducirlos de la siguiente manera. Muy bien, teniendo en cuenta esos datos, podemos observar que de primera instancia lo que nos solicita el ejercicio es determinar la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y la predicción con base a estos datos, del cual sería un tamaño de la cintura para un hombre de 20, 40 y 60 años. Ok, entonces aquí vamos a poner 20 ay, igual a, vamos a poner 40 igual a y 60 igual a. Ok, de acuerdo con la... Ok, ya tenemos nuestro gráfico ajustado, gráfico lineal ajustado, y nuestros gráficos residuales. Entonces, vamos a determinar por medio de esta ecuación de regresión, donde nos dice que es el 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Entonces, nos vamos a ir a calculadora y vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos, como no es científica, vamos a ver si la encontramos. Casio. No encuentro la calculadora, así que la vamos a tener que hacer de manera individual. Entonces vamos a multiplicar 0.6259 por 20 años, que es lo primero, más 59.64. Entonces, este dato es el que corresponde a los 20 años. Vamos a ir otra vez a Minitab, abrimos calculadora, multiplicamos 0.6259 por 40 igual a más 59.64 y nos da 84.676 de cintura. Nos da de cintura. Y para el siguiente nos va a dar el siguiente cálculo, que es de 6.6259 por 60 más 59.64. Entonces nos da como resultado 97 centímetros, punto 194 de cintura. Y estos son, pues, los resultados del ejercicio, ¿no? Ahora vamos a ir con el siguiente.
Vamos a ir con el siguiente, vamos a cerrar este. Y vamos a hacer el que por nosotros, pero ahora es con mujeres. Vamos a ir con mujeres. Ok. Vamos a ir con mujeres. Y vamos a ver datos mujer, edad, cintura. Le vamos a abrir. Y podemos ver que ya tenemos nuestros datos precargados de mujeres, centímetros, cintura en centímetros mujeres. Ok, entonces por lo siguiente nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir después a regresión, nos vamos a dar gráfico a línea ajustada, donde X va a ser la edad de las mujeres y en Y va a ser la cintura de las mujeres. En gráficos vamos a poner 4 en 1, le damos OK, OK, OK. Y ya tenemos nuestros residuales, nuestra ecuación para la regresión, en donde vamos a determinar los siguientes datos. Vamos a determinar aquí datos, vamos a poner 18, 36 y 54 años. Entonces, abrimos otra vez nuestra calculadora. Hacemos la multiplicación como el ejercicio pasado, 0.895 por... ¿Cuántos eran? Eran 18 años los primeros. 18 por 18 igual a más 54.12. Sesenta y ocho punto se vendría siendo el resultado de este. Pero aquí nos dice, nos adelantamos un poquito, pero dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, lo cual sería el tamaño de la cintura por una mujer a su edad de 18, 36, 50 años. Ok, de 18 sería de 68 centímetros. Y nos vamos a ir al siguiente, al siguiente, que vendría siendo por 36 años. 36 años. Vamos a ir aquí entonces a .8095 por 36 más 54.12. Y nos da 86 centímetros, .262. Ok, esta la vamos a colocar en esta parte. Y ya nada más nos falta la de los 54 años. Que vendría siendo lo siguiente, que sería .8095 por 54 más 54.12 y nos da como resultado 97.833. Y esos serían los resultados del ejercicio. Entonces, por último, se determina que para una mujer de 18 años, el tamaño de la cintura se puede hacer la predicción, que serían de 68.691 centímetros. Para una mujer de 36 años, la predicción sería igual a 83.262 centímetros. Y una mujer de 54 años sería igual a 97.863 centímetros. Y con esto damos por concluido este tema, ¿no? Y nos pasamos al siguiente, que vamos a comentar algunas definiciones, donde nos dice que supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que tienen el punto muestral X y Y, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y muestrales es Y, la desviación de Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por medio de la media muestral Y. La desviación explicada es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión, la distancia Y menos Y también se conoce como residuo. Entonces, podemos decir que la desviación total es igual a la desviación explicada más desviación sin explicar. Y vamos con el siguiente ejemplo.
Podemos observar que en esos ejemplos de variación de intervalos de predicción, que hay que imaginar una muestra de datos parados de X y Y que incluyen los valores específicos de 5,19. 5,19 aquí lo podemos ver. Supongamos que utilizamos esta muestra de datos parados para calcular los siguientes resultados. Dice que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha igual a 3 más 2X. Aquí se puede observar Y menos Y predicha. Y la media de los valores Y está dada por Y predicha igual a 9, que aquí está. Y aquí está la otra ecuación, que es la Y predicha igual a 3 más 2X. En el siguiente ejemplo, podemos observar que uno de los pares de datos muestrales es de X igual a 5 y Y igual a 9, a 19. Igualmente el punto 5,3, que es este, es uno de los puntos donde sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión de Y predicha es igual a 3 más 2X, produce Y predicha igual a 9. Aquí tenemos este, ¿no? Y testeada. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X igual a 5 consiste en sustituir X es igual a 5 en la ecuación de regresión de Y igual a 3 más 2X para obtener el Y predicho igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. En este otro ejemplo, continuando con el ejemplo, para X es igual a 5, el valor predicho de Y es 13, que es este. Pero el valor muestra observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de Y predicho igual a 9 del punto 5,19 es igual a Y menos Y predicho igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada a partir de Y predicha igual a 9 del punto 5,19 igual a Y predicha menos Y testeada igual a 13 menos 9 igual a 4. Desviación sin explicar a partir de Y testeada igual a 9 del punto de 5,19 igual a Y menos Y predicha igual a 19 menos 13 igual a 6. Entonces podemos observar que la variación total es total explicar, variación explicada y variación sin explicar. Variación total, variación explicada y variación sin explicar. Aquí están pues los distintos. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones sin explicar. Muy bien, entonces ahora tenemos algunas definiciones que es el coeficiente de correlación lineal. R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de una correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado igual a variación explicada sobre entre variación total. Entonces, aquí tenemos unas definiciones donde nos habla de que un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Entonces, una estimación del intervalo de un parámetro se suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Entonces, aquí tenemos una correlación y regresión, un ejemplo del peso y consumo de combustible de autos en carretera. Y nos dice lo siguiente.
Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible de carretera en millas por galón. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen una carretera? ¿Qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, se identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible de carretera. Muy bien. Y vamos a continuar a realizar el ejercicio. Aquí vemos pues los datos precargados que tenemos para el ejercicio. Y pues ya podemos observar aquí tenemos la marca, modelo, peso en libras, longitud en pulgadas, frenado de pies, frenado los pies, cilindros, desplazamiento, ciudad millas por galón, carretera millas por galón y gas invernadero en toneladas de dióxido de carbono. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice la primera pregunta? Nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, que son entre las cantidades de consumo de combustible, que es el peso y el consumo de combustible en carretera. Entonces, nos vamos a ir aquí, nos vamos a ir aquí a estadísticas básicas, nos vamos a ir a estadísticas básicas, nos vamos a ver ahí, ir a correlación. Entonces, vamos a poner el peso y carretera millas por galón. En opciones, vamos a darle aquí OK, le damos OK, vamos a tener el grado de significancia del 0.05 y el nivel de confianza del 95%. En gráficas, vamos a ver el valor de P. Damos OK en resultados, vamos a ponerle aquí el de pairwise. Y le damos OK y OK. Entonces nos va a salir pues este recuadrito, esta gráfica, donde a simple vista se puede observar que sí hay un grado de correlación negativo, pero pues esto lo vamos a confirmar. Entonces tenemos menos 0.806, que es un valor que está cerca al 1, cerca al 1. Entonces, con este peso en libras, podemos determinar la primera pregunta, que es lo que nos está solicitando. Determinar el valor de coeficiente de correlación. Ese es el valor de coeficiente de relación. Entonces ya tenemos respondida la pregunta número 1. Para la pregunta número 2, dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Aquí, nuestra hipótesis nula, aquí en el valor de P, aquí lo vamos a determinar donde la correlación es menos 0.806. Podemos observar que el valor de P hay puros ceros, pero Minitab nada más nos arroja 3 ceros, pero acá probablemente haya un 1, un 3 o un 4. Entonces, de igual manera nos da como resultado nuestro grado de significancia, si es 0.05 y nuestro valor de P es de 0, menor a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula, porque hipótesis nula es igual a 0. Entonces, rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la alterna, donde nos dice lo mencionado, ¿no? Anteriormente mencionado, entonces podemos determinar que existe evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula y aceptar hipótesis alterna, donde nos confirma que sí existe una relación entre el consumo de combustible, perdón, entre el peso del automóvil y las cantidades de combustible que consumen en la carretera, que si te pones a pensar de manera un poco más por sentido común, uno pensaría que sí, efectivamente, entre más peso, mayor potencia, y mayor potencia, más gasto de combustible a la hora de la movilidad de un automóvil, ¿no? O sea que sí hay una correlación negativa para responder que sí hay evidencia suficiente. Entonces, en el ejercicio 2 es correcto, la pregunta 2. Luego nos dice, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede expresarse por la correlación lineal entre el precio y el consumo de combustible en carretera?
Entonces, muy bien. Muy bien, continuando con la pregunta 3, pues nos vamos a ir aquí a estadísticas, nos vamos a ir a regression, nos vamos a ir a regresión de igual manera, le damos a fit regression model, donde aquí vamos a poner carreteras millas por galón y aquí vamos a ponerle peso libras. Aquí nos vamos a ir a gráficos y vamos a ponerle 4 en 1, vamos a ir aquí validation, aquí vamos a tener todo normal, model, todo bien, options, está todo bien. Todo bien, resultados. Todo bien, storage. Todo bien. Entonces nada más le damos a dar OK. Y aquí nos arroja una serie de resultados. Nos arroja una serie de resultados donde lo único que nos va a interesar para responder la pregunta número 7, digo la pregunta número 7, la pregunta número 3 es esta en Model Summary. Sumatoria del modelo. Suma del modelo. ¿Y qué es esto? Realmente, para contestar la pregunta número 3, ¿qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera? Entonces, eso es el 63.86%. Entonces, hasta el momento tenemos 3 preguntas contestadas que están ya pues contestadas sin ningún problema, ¿no? Muy bien, ya están contestadas estas. Ahora vamos por la siguiente. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Ok, continuando. Con la pregunta número 4, pues nos vamos a ir aquí a estadística. Ahí nos vamos a estadística, nos vamos a regresión, regression y predict. Entonces ya tenemos aquí carretera de millas por galón. Y aquí le vamos a poner 4.000, que es lo que nos indica el ejercicio. En Options, vamos a dejar el nivel de confianza al 95, resultados, ok, storage, ok, view model, vamos a dejarle close, le damos ok. Entonces, en nuestros settings tenemos nuestro variable que es el peso libras y lo dejamos en 40.000. Entonces tenemos la predicción. Entonces, por lo tanto, podemos observar que tenemos 27.0275, 27.0275 millas por galón. Entonces, este vendría siendo el resultado de nuestra pregunta número 4, que nos dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? Entonces ya podemos dar, pues, respuesta a esta pregunta, donde pues ya tenemos contestada esta pregunta, ¿no? Ahora vamos a la pregunta número 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible de carretera. Entonces vamos de nueva cuenta Minitab y podemos observar que dentro de la predicción nos da un intervalo de, um, de estimación, de predicción, perdón, nos da el intervalo de predicción de acuerdo al 95% que nos está sugiriendo, que es de 22.4314 millas por galón a 31.6236 millas por galón. Esta viene siendo la respuesta de la número 5. Y pues con esto sería pues la respuesta para la última pregunta. Entonces ya se da por contestar estas preguntas y sin ningún problema, aquí ya se desaparece. Y pues ya se tienen para ese ejercicio. Y nos vamos para hacer el siguiente ejercicio, donde vamos a hablar del ejercicio entre estatura y peso de hombres. Muy bien. Nos dice, supongo que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente de la afirmación? Ok, vamos a ir leyéndolas una por una y vamos a realizar el ejercicio. Vamos a ver aquí el ejercicio. Le damos a abrir. Pero primero vamos a
a cerrar este otro. A cerrar este otro. Lo cerramos. Y pues ya tenemos aquí todos los datos. Tenemos todos los datos de edad, estatura en pulgadas, peso, libras, cintura, centímetros, pulso de presión diastológica, colesterol, IMC, muslo, codo, muñeca, brazo. Muy bien, nos vamos a ir entonces a estadística. Pero primeramente, ¿qué queremos saber? Que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Pesos en pulgadas, nos vamos a ir entonces a estadística, estadística básica y vamos a ir a correlación. Ok. Muy bien, prosiguiendo con el ejercicio, pues nos están pidiendo estaturas y pesos en libras. Ok. Y de aquí nos vamos a ir a Minitab y nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a ir a correlación. ¿Qué queremos? Estaturas en pulgada y peso en libras. Opciones. Vamos a ponerle aquí, ok. Gráficos. El valor de P. Ok. Y resultados. Vamos a ponerle aquí. Le damos ok. Entonces tenemos aquí. Pues nuestro gráfico que tenemos al parecer un grado de correlación eh, pues, pues débil, podrá decirse. Eh, pero igual lo vamos viendo. Nuestro valor de P es de 0.001. Entonces, ¿qué nos dice la primera pregunta? Nuestro grado de correlación vendría siendo este, que es de 0.52522. Entonces es positivo. Este vendría siendo determinar el valor de coeficiente de relación lineal. Esa es la respuesta de la pregunta número 1. Entonces dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de hombres a su peso? Vamos a revisarlo. Entonces, como tenemos aquí, nuestro valor de P nos va a indicar, nos va a ayudar porque de acuerdo a nuestra hipótesis nula, que es igual a 0, y nuestro nivel de significancia es de 0.05, de acuerdo a nuestro nivel de confianza, que es el 95%, podemos determinar que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que es menor a 0.05, porque nos tenemos 0.001. Entonces tenemos evidencia suficiente para determinar que sí existe una correlación positiva entre las estaturas de los hombres de acuerdo a su peso. Muy bien, ahora ya tenemos la respuesta de la número 2. Nos vamos a la número 3. Dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso para los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Muy bien, entonces nos vamos aquí, nos vamos a ir aquí a estadísticas, regresión, y nos vamos a ir a esta parte. Nos vamos a poner aquí la estatura de pulgadas y los pesos en libras. Estatura en pulgadas y peso en libras. Y le vamos a dar OK. Entonces tenemos aquí pues varios porcentajes que son de la siguiente manera. Muy bien, en esta parte únicamente vamos a volverla a hacer. Vamos a ir a regresión, fit y vamos a ponerlos al revés. Aquí es peso en libras y aquí estatura, porque así se determina. Entonces tenemos aquí nuestro resultado, que son este porcentaje, ¿no? Nuestro porcentaje es el que vendría siendo de 27.27%. Corrección, aquí es el 25.36% para contestar a la tercera pregunta. Entonces nos dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ok, si un hombre mide 70 pulgadas, ok, vamos a hacer esa predicción. Entonces nos vamos a ir directamente a estadísticas. Ay, ¿qué pasa aquí? Ok, nos vamos a ir a estadísticas.
Nos vamos a ir a regresión, regresión aquí también, y nos vamos a ir a predict. El peso, estatura en pulgadas, ¿qué nos está pidiendo? Siempre mide 70 pulgadas. 70 pulgadas. Options, la vamos a dejar así. Resultados, storage. Le vamos a dar OK. Estatura en pulgadas, 70. La predicción es que nuestro peso serían 180 libras. 180.31 libras. Esa sería la respuesta de esta, de la número 4. Y para responder la pregunta número 5, para un hombre que piensa, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras, que vendría siendo, ese es el intervalo de predicción del 95% de nivel de confianza, que es de 133.337 libras a 226.926 libras. Ese vendría siendo la respuesta de las 5 preguntas y podríamos pasar a lo siguiente. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente tema, una vez ya concluido el anterior, que es de regresión múltiple. Y tenemos en las definiciones que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2, xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de dos datos muestrales es de y predicha es igual a b0 más b1 x2 más b2 x2 más así sucesivamente. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una variación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los siguientes datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrado igual a 1 y un ajuste muy bueno daría resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R al cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R tiene una gran desventaja o mayor número de variables incluidas, se incrementa R al cuadrado. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R al cuadrado ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Lineamientos para determinar de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor de P seleccionado. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor de P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. Aquí vamos a responder 3 preguntas donde utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible en carretera utilice las siguientes variables de predicción: peso de automóvil de frenado. Vamos a cerrar esto. Determinar la ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en una carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 4195 pulgadas, 192 de frenado de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Te dice todas las variables resultantes para mejorar ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible de carretera de la mejor ecuación de regresión? Ok, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a ver los datos de autos, que creo que es la misma. Sí, son los mismos datos de carros. Y vamos a continuar. Continuando con nuestro ejercicio, aquí lo que nos menciona es que vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. De acuerdo, vamos a utilizar la longitud del frenado, la cantidad de cilindros, el desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindrada. Entonces vamos a ir a esta parte, vamos a ir a estadística de regresión, y vamos a agregar ok, aquí vamos a poner carretera millas por galón y vamos a utilizar, ¿cuáles son las que vamos a utilizar? Es el peso, es el peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento.
Estos van a ser nuestras opciones. Esto ya se queda en 95%. Gráficos 4 en 1. Le damos OK. Resultados. Le vamos a dejar así. Y validation. OK, le vamos a dar OK. Muy bien. Ahora, aquí tenemos nuestros valores de P. Podemos determinar que, por ejemplo, la constante, el peso, es de 0.037, 0.843. em, ok, podemos observar que en cuanto al peso, que rechaza la hipótesis nula, al igual que el desplazamiento, capacidad, volumen, rechazan la hipótesis nula y aceptan la hipótesis alterna, donde sí hay una correlación directa entre estas dos variables. Y podemos determinar que la longitud de pulgadas, el frenado, los pies de frenado y los cilindros está aceptando tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, donde nos dice que no hay una correlación. Entonces, para que exista eh, una mejor una mejor ecuación, lo que tenemos que hacer es quitar esos dos. Vamos a quitar la longitud, venados y cilindros. Esta la vamos a quitar y vamos a dejar únicamente esos dos. Entonces podemos observar que tanto el peso como el desplazamiento de capacidad sí tienen una correlación, sí tienen una significancia de acuerdo a su valor de P, donde pues rechaza la hipótesis nula y nos dice que efectivamente se acepta la hipótesis alterna, donde nos dice que sí hay una correlación, donde tenemos una desviación estándar de 2.1 y tenemos un porcentaje de variabilidad que es de 64.42%. Entonces, eso vendría siendo pues el resultado, ¿no? De lo que corresponde a esa parte. Entonces, tenemos aquí nuestra ecuación de regresión que nos dice que es esta, ¿no? Nos dice que es esta parte, donde podemos observar que pues la ecuación de regresión es de 47.89 menos 0.00440 menos 0.823 por el desplazamiento capacidad volumen. Sería mejor, claro está, que como nos plantea aquí cuál sería la mejor ecuación, pues simplemente reducirla al peso como se mencionó en el anterior ejercicio. Ahora nos dice, con eso se responde la pregunta número 1 y nos vamos por la pregunta número 2 que nos dice cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenada, de 6 cilindros y de 3.5 de desplazamiento. Dice solo las variables resultantes en la ecuación de regresión. Muy bien, entonces vamos a continuar con esa parte del ejercicio y le damos continuar. Muy bien, continuando con el ejercicio, pues ahora lo que corresponde, hay que realizar lo siguiente. Dice, ¿cuál sería el rendimiento de combustible de carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud? Ok, muy bien, vamos a abrir Minitab y nos vamos a ir aquí a regresión, nos vamos a ir a regresión de nueva cuenta, nos vamos a ir a Predict, donde realmente no es necesario poner pues los demás, porque realmente no tiene una correlación para hacer este proceso. O sea, el centro frecuente de frenado, o sea, realmente no importa. Lo que único que importaría es poner el peso, que son los 4.000 libras, y el desplazamiento, que nos dice aquí, que son 3.5 de desplazamiento. 3.5 en opciones, dejar aquí resultados, ok, ok y ok. Y les damos a ok. Entonces tenemos como resultado lo siguiente. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible de carretera? La mejor ecuación de regresión. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento? Sería 27.40. 27.40. Y respondiendo a la misma pregunta, la 3, ¿qué características? Pues tener
vendrían siendo las siguientes características. Sería la mejor ecuación de regresión la donde utiliza el peso, y el otro sería el desplazamiento y el peso. Esa sería la mejor ecuación para utilizar. ¿Qué características? Pues sería la del desplazamiento y la del peso. Y ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice, utilice el siguiente conjunto de datos para determinar la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la respuesta variable, sea la respuesta Y. Donde el colesterol sea la variable de respuesta Y, utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Ok, vamos a cerrar vamos a decir que no, y vamos a ver los datos de los hombres. Ok, entonces vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a correlación. Y vamos a elegir las siguientes. Vamos a ir aquí a regresión. Vamos a ir aquí a regresión. Fit. Donde hacia el colesterol va a ser nuestro Y. Y vamos a agarrar nuestros predictores continuos. Donde vamos a poner la edad, estatura, peso y cintura. Donde las opciones vamos a poner aquí. Perdón, aquí en gráficos 4.1 y le vamos a dar OK. Ok, ahora tenemos lo siguiente. Lo siguiente nos dice, utiliza los factores, determine la mejor ecuación de regresión. Ok, vamos a determinar la mejor ecuación de regresión utilizando pues estos datos. Podemos observar que el peso es el único que podamos descartar, porque este sí acepta la hipótesis nula, donde nos dice que no interfiere, ¿no? No interfiere con nada. Entonces, vamos a volverlo a hacer. Perdón, vamos a ir a control E y únicamente vamos a eliminar eh, es- eh, peso en libras. Peso en libras y le damos OK. Entonces, esos son los datos verdaderamente que vamos a tomar, donde tenemos una correlación del 0.52 en nuestro valor de P, pero de acuerdo a eso tenemos lo siguiente. Muy bien, continuando con el ejercicio, podemos observar que esta, tanto como la edad, la estatura en pulgadas y la cintura en centímetros, son un factor determinante para la media del colesterol, para el colesterol. Muy bien, entonces vamos a revisar aquí. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos aquí a estadísticas para responder a la... Este vendría siendo la mejor ecuación. Esta vendría siendo la mejor ecuación. Entonces vamos a determinar lo siguiente, un hombre de 40 años, la edad, 70 pulgadas, peso. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Aquí regresión, predict. Entonces vamos a poner aquí la edad, que es de 40 años, estatura, 70 pulgadas, cintura, 95 centímetros. Y en options vamos a dejar todo igual. Y le damos OK. Entonces, colesterol. Entonces, la predicción de colesterol va a ser de 476. Esta va a ser la respuesta de este supuesto,
que sería, de acuerdo a estas condiciones, sería la predicción de 476.591. Entonces, ¿qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? ¿Qué características? ¿Qué características? Mm, ok, vamos a hacerlo aquí. De 150. Regresión. Y pues ya, con esto sería pues la resolución de las últimas tres preguntas. Y pues eso sería todo por mi parte. Y pues nos vemos en la presentación de los ejercicios prácticos en el área aplicados en el campo del proyecto. Let's go. Muchísimas gracias. Saludos.